El Rai. De poble a poble. Fem xarxa també durant l'estiu. Bon dia, avui és dimecres 24 d'agost. Encetem l'equador de la setmana amb el Rai d'Estiu, el magazín que de dilluns a divendres recorre els nostres pobles i ciutats mà a mà amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Gràcies a la col·laboració de la xarxa d'emissores municipals valencianes, els acostarem un dia més l'actualitat i les curiositats dels nostres pobles. De seguida els desgranem les parades i els continguts d'avui, però abans de res rebem la salutació de l'equip que fa possible cada dia el Rai d'Estiu, amb Amparo Hernández, Eva Muñoz i Salva Gómez en la producció, en la redacció i els micròfons, Paco Mateu en el comandament tècnic i qui els parla, Elisa Moragón. En la segona part del nostre programa descobrirem una nova modalitat de turisme a la Terra Bobal. Sabem que la vinya és la gran protagonista de les terres de l'interior, però avui ens submergirem en l'astroturisme. Este és el menú d'avui, si els ve de gust. Ara que ja l'hem desplegat, voldríem que ens acompanyaren. Comencem. El Rai. També a l'estiu. Més proximitat que mai. De dilluns a divendres, de 12 a 1:30 del migdia. Passen 6 minuts de la 1 del migdia. En la segona part del programa d'avui complim un dels somnis més recurrents de la nostra infantesa. Passar hores i hores observant les estrelles a través del telescopi per acostar-nos i entendre allò que desconeixem. I és que la curiositat per endinsar-nos en la infinitat del cel ens portarà avui, en el Rai d'Estiu, fins a l'interior del territori valencià, ja que UTIEL ofereix un curs de monitors Starlight per convertir-nos en guies amb estrela. Vosaltres també voleu saber com apuntar-se i conèixer totes les propostes, veritat que sí? Doncs vinga, anem-hi. Des de temps immemorials, les societats han observat el cel, des de l'imperi grec, passant pel cristianisme europeu més imperant de l'edat mitjana, fins a la cèlebre, no obstant això, es mou de Galileu, els homes i les dones han trobat en la infinitat del cel respostes encertades, errònies i també moltes preguntes. Però quina és la nostra relació amb l'astronomia actualment? Què podem descobrir a través de les estrelles? En els últims anys, el turisme sostenible ha apostat per una modalitat que combina la divulgació científica amb l'espenta que suposa per a molts municipis rebre visitants per observar l'infinit. Amb aquestes pinzellades estem segures que vos han entrat ganes de convertir-vos en autèntics astrònoms. I ara és possible gràcies a la Fundació Canària Starlight, que ha aterrat al territori valencià per primera vegada per a posar en marxa un curs de monitors on l'astroturisme és el protagonista. Així és, Elisa, perquè al setembre podem descobrir nous mons a través del telescopi a la comarca de la Plana d'Utiel-Requena, concretament al municipi de Sinarques. Però millor que ens conten tots els detalls d'esta activitat els seus protagonistes, que ja els tenim a l'altre costat del fil telefònic. Per una banda, tenim Antònia Varela, de la Fundació Starlight, també tenim Cruz López, agent de desenvolupament comarcal de la Mancomunitat de l'Interior Terra del Vi, i Luis Garrido, un dels impulsors de la iniciativa y docente del curso. Buen día a los tres. Hola, buenos días. Hola. Muy buenos días. Hola, bienvenidos todos, bienvenidos. Antonia, empezamos por ti. ¿Cómo surgen estos cursos desde la Fundación Starlight y por qué decidís hacer parada en el territorio valenciano? Pues bien, antes que nada, muchísimas gracias por invitarnos a participar en esta tertulia. Pido disculpas por no hablar el valenciano, pero espero aprender mucho también durante el curso cuando se celebre. Decirles que, bueno, Starlight es un movimiento, una iniciativa que emerge, nace en Canarias, bajo una acción promovida por el Instituto de Astrofísica de Canarias, del cual formamos parte, con el propósito de defender la luz de las estrellas, no solo como un recurso científico. Evidentemente, nosotros, los astrofísicos, dependíamos de ese cielo para nuestro trabajo, sino también por la repercusión que tiene en el medio ambiente. La sobreiluminación contribuye a gases de efecto invernadero, cómo contribuye a alterar hábitats, especies y ecosistemas, como un bien que hay que proteger por toda la cultura tangible e intangible asociada al cielo estrellado y por todo ese patrimonio natural ligado al cielo. Y asimismo descubríamos que el cielo estrellado, especialmente en zonas rurales,
era de mucha mejor calidad. Con lo cual teníamos, digamos, la contrapartida a la despoblación era que teníamos mejores cielos. ¿Por qué no estos lugares convertirlos en destinos turísticos para disfrutar del universo, con productos y experiencias singularizadas en cada territorio? Nace la Fundación, la Declaración de La Palma, recoge todos estos principios y la Fundación Starlight se crea como entidad sin ánimo de lucro para aplicar estos principios de esa declaración que está firmada por UNESCO, Organización Mundial de Turismo y la Unión Astronómica Internacional, entre otras muchas instituciones. Con lo cual, lo que se hace es crear un sistema de certificación para avalar aquellos cielos de calidad, no solo en España, sino a nivel mundial. Y además, el curso, como bien me preguntaba, lo que pretende la misma Fundación Starlight es pionera y además única en el mundo en un curso de esta categoría, que lo que pretende, a sabiendas de que el turismo de estrella es un segmento emergente en la industria turística, que no solo tiene un valor cultural y económico en sí mismo, sino que es un elemento que moviliza actividades, instalaciones en cada lugar, era necesario capacitar a personal especializado a conducir a los visitantes en el día y en la noche. Digo el día porque el sol también es una estrella. Y de esa manera surge la idea de formar a los astronómicos y los guías Starlight. De tal manera que son personas que deben saber difundir conocimientos científicos, ponerlos al alcance de todo el mundo de forma entretenida, de forma ociosa. Hay que pensar que en ese momento están de vacaciones, están disfrutando de su tiempo libre y además les enseñamos, les instruimos a cómo hacerlo a ojo desnudo o bien con instrumentos muy sofisticados. Lo importante es que todos se sientan parte de ese cosmos, como bien han dicho en la introducción, es parte, digamos, ha sido el elemento transversal de toda la humanidad, culturas y países. Y además esta es la primera vez que hacéis parada en el territorio valenciano, ¿verdad? Efectivamente, con mucha ilusión porque es la primera vez que se dinamiza y se promueve desde Valencia un curso de esta categoría. ¿Cuándo tendrá lugar este curso y qué es lo que podremos descubrir en él? Pues bien, este curso que va a tener lugar en Sinarca, como bien han dicho, en Tierra Bobal, vamos a tener, este curso consiste en, diríamos, tiene dos partes fundamentales. Esas dos partes son una de astronomía, de astrofísica, donde las hablaremos desde historia de la ciencia a formación del universo, cosmología, formación de estrellas, galaxias, sistema solar, exoplanetas, relatividad. Cómo observar el cielo, cómo orientarnos en el cielo, interpretar el cielo, ligar historias, leyendas, tradiciones de Tierra Bobal con el cielo, que eso es lo importante. Y habrá una parte teórica y una parte práctica. Profesores tanto de distintos lugares de España, pero sobre todo hemos buscado profesorado local, al cual se le instruye también en cuanto a contenidos que debe dar y ellos imparten una gran parte de asignaturas. También colaborará la Agrupación Astronómica de Valencia y otros profesores de universidades próximas. Y luego hay otro segundo módulo que tiene un componente de astroturismo. Aquí ya hablamos del cielo como una oportunidad de negocio, como un recurso a salvaguardar, pero también a dinamizar a través de productos y experiencias singulares, ¿no? Entonces, bueno, ya si quiere, seguro que Cruz les va a poder contar más detalles del curso en cuanto a logística, financiación, que ha sido, pues, como bien dirá ella, pues gran parte también de turismo de Valencia y de la Generalitat, y por otra parte también financiado por los alumnos, ¿no? La Fundación se encarga de toda la organización académica, contenidos, profesorado, y agradecemos infinitamente a la Mancomunidad de Tierra Bobal por todo el apoyo y el empuje que ha dado para que este curso se realice y por primera vez en Valencia. Y además también sabemos, lo has comentado tú, que el ámbito local es de vital relevancia en este curso. También has comentado que la Fundación se integra en la UNESCO, está secundada por la Unión Astronómica Internacional. Pero ¿cómo has visto tú la evolución del astroturismo en los últimos años? Pues bien, yo que la he visto, diríamos, he visto nacer esta modalidad como parte asesora que era antes de ser directora de la Fundación Starlight, he visto cómo va creciendo pero consolidándose, justo como queríamos. Siempre decíamos que esta modalidad no es un turismo de masas, es completamente lo contrario. Lo que pretende ser es un turismo de calidad. De hecho, hay que tener en cuenta el mismo perfil del visitante, del astroturista. Suele proceder de ecoturismo, enoturismo, turismo activo, de naturaleza, que tiene una alta sensibilidad medioambiental, que además suele tener un nivel cultural y económico medio alto, que disfruta de la experiencia y repite, muchas veces fiel, leal, y además opta por esta red Starlight que ya le garantiza
unos buenos cielos y además les garantiza la existencia de productos y experiencias y recursos para esas actividades. Este curso, que va a tener lugar entre el 19 y 24 de septiembre, lo que pretende es precisamente a estos monitores, a estas especialistas, ponerles en conocimiento de todos estos recursos. Hemos visto que poco a poco se va consolidando. Nosotros hemos tenido un crecimiento en cuanto a demanda para certificación y cursos superior al 300%, y más de un 400% a nivel, si sumamos nacional e internacional. Actualmente estamos en países como Perú, en Argentina, en Chile, en Colombia, con proyectos también abiertos en México, en Costa Rica, República Dominicana, Pakistán, en India, Nueva Zelanda, Australia, en fin, yo creo que en Canadá, Portugal, Francia, Italia, es decir, que cada vez son más los territorios que se interesan por saber cómo pueden seguir protegiendo el cielo, cómo pueden convertirlo en un elemento transformador y dinamizador de una economía local sostenible. Y además estamos, yo creo que trabajando en temas muy importantes como astroturismo inclusivo, accesible, astroturismo también que fortalece el papel de las mujeres muchas veces en el entorno rural, que encuentran en el astroturismo una oportunidad de desarrollo diferente. Y yo creo que todo esto también es lo que nos va convirtiendo, pues, con el trabajo riguroso, serio que nos precede, porque hay que decirlo que también nacemos de la comunidad científica, pues es lo que yo creo que nos va avalando y nos va consolidando a nivel mundial. Ya hoy por hoy quiero también destacar que dentro de la Organización Mundial de Turismo, de la que somos parte como miembros afiliados, hemos creado un grupo de turismo científico que está liderado por nosotros, con otras instituciones de Universidad George Washington, Alqueva en Portugal, La Palma y otras entidades con las que estamos trabajando en las oportunidades que surgen del astroturismo y la industria turística, ¿no? Uh-huh. Y también dentro de la organización de la Unión Astronómica Internacional, de la cual yo también formo parte, trabajamos sobre todo el aspecto de preservación, protección de cielo. O sea, aquí ya contamos con la comunidad experta para recomendar y asesorar a los países miembros sobre cómo hay que iluminar los pueblos y ciudades, ¿no? Para defender este cielo. Antonia, vemos que está siendo un éxito y que gracias a la Fundación Starlight mucha más gente va a hacer turismo de estrellas, como se le conoce. Pero ¿qué esperáis que pase en Sinarcas? ¿Tiene algún elemento especial? ¿Qué destacarías? ¿Qué esperáis de esta población valenciana, que es la primera que va a formar a los monitores Starlight? Pues mira, yo una de las cosas que más valoraría es que la apuesta en conocimiento, en valor de ese cielo. Yo sé que hay territorios que a lo mejor han sido más conscientes de ese cielo, pero yo creo que en este caso Tierra Bobal esto es un descubrimiento. Siempre, evidentemente, Tierra Bobal tiene numerosos espacios protegidos, una amplísima extensión de lo que es nuestra parte certificada, son 8 municipios, con una altísima cultura también en cuanto a vinos, enoturismo y turismo de naturaleza. Yo creo que el cielo se va a convertir en un elemento singular también en Tierra Bobal. Pretendemos ponerlo en valor, ya lo están haciendo algunas agrupaciones y algunos profesionales y amateurs en el territorio, pero yo creo que este curso va a permitir consolidarlo y profesionalizarlo. Es una manera de ya tener un grupo de profesionales que van a formar parte de una red mundial de expertos en astroturismo que va a dar garantía al desarrollo de actividades, junto con la gobernanza y estrategia astroturística que se va a empezar también a desarrollar desde la mancomunidad. Creo que esto ya suma como el broche de oro, ¿no?, para hacer un producto diferenciador y calidad. Yo lo que quisiera, y siempre es lo que solicitamos a los territorios, es tener esa marca diferenciadora, ¿no?, que tienen que encontrar, por supuesto con todo nuestro apoyo, para singularizar ese territorio. Y yo sé que de aquí van a salir muchas cosas muy buenas, porque además este personal que va a asistir al curso, estos alumnos, muchos son conocedores de las tradiciones, de las leyendas, de las cabañuelas ligadas al cielo, y son los que van a crear además esas experiencias, con todo nuestro apoyo y nuestro asesoramiento. Yo creo que va a ser el principio, o sea, con la certificación que fue el año pasado, en octubre de 2021, hemos empezado un camino que se está desarrollando muy bien, y en esto felicitamos a sus gestores por la diligencia en proponer este curso. Para la Fundación Starlight es vital, porque tener un espacio certificado sin guías, sin monitores, es dejarlo un poco hueco. Y para nosotros que en los 2 primeros años ya se haga este curso es fundamental. Entonces, es el principio de muchas cosas, ¿no? Por supuesto. Y Cruz te dirá también, y Luis, que ha sido muy, muy bien acogido, se ha duplicado la demanda, y espero que hagamos otro próximamente.
Seguro que será así. Muchísimas gracias, Antonia Varela, por estar hoy con nosotros en el Rai d'Estiu y compartir estos minutos de radio. Gracias de verdad. Muchas gracias a ustedes. I nosaltres que continuem pel nostre particular recorregut per el cel estrelat, traslladant-nos des de les Canàries fins a la Mancomunitat de l'Interior Terra del Vi, amb Cruz López. Molt bon dia. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, Cruz, eres l'agent de desenvolupament comarcal de la Mancomunitat i voldríem saber què suposa per a la vostra zona posar en marxa activitats de turisme sostenible com estes, no? que són tan incipients i que ja, com vegem, arreu del món, però que no en tenim encara una per ací amb gent formada, com aneu a tindre-la molt pronte. Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que todo esto parte en el año 2019. La Mancomunidad es una agrupación de 9 municipios de la comarca, que si no os importa voy a mencionar, que son Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Requena, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villarbordo del Cabriel. Estos 9 municipios, o más bien sus representantes políticos, en el año 2019, y gracias a un plan de gobernanza y dinamización turística que financia junto con Turismo y Comunidad Valenciana y la Diputación de Valencia, pues lo primero que hicimos fue, o lo primero que pensaron estos 9 representantes es que si una manera de desarrollar esta comarca de interior, que como bien sabéis está pues como las demás, con los problemas del despoblamiento, de la falta de actividad y demás, pues era una buena manera de salir adelante y desarrollar y dinamizar la economía, pues juntarse para, digamos, explotar el turismo siempre de manera sostenible como una fuente de desarrollo comarcal. Y de ahí nace la marca Tierra Bobal, la marca de nuestro destino turístico Tierra Bobal, que pues estas dos palabras lo que aunan es exactamente lo que somos, nuestra identidad. La tierra se refiere al paisaje, a la naturaleza. Tenemos más del 40% de los recursos medioambientales protegidos, con figuras como parques naturales y reserva de la biosfera de UNESCO, aparte de zetas, links, etcétera. Y por otro lado, tenemos una cultura del vino que se remonta a más de 2.500 años, cosa que ningún otro territorio vitivinícola de la península ibérica puede atestiguar, con yacimientos de la época íbera que así lo demuestran, que aquí hubo la primera bodega de la península ibérica. Y además tenemos una variedad de uva, la Bobal, que está dando excelentes vinos que ya están empezando a ser reconocidos a nivel internacional. Pues estas dos son las dos patas de nuestro destino turístico. Tierra Bobal se asienta sobre el turismo de naturaleza, el turismo activo y el enoturismo. ¿Qué pasa? Que bueno, pues queremos ir avanzando en lo que es el destino turístico y tenemos otro gran recurso, que es el cielo y la calidad de nuestros cielos, que da como, si éramos capaces de certificarlo, como esa calidad del cielo a través de la Fundación Starlight, que es la única entidad que certifica que un destino tiene unos cielos apropiados para hacer actividades turísticas singulares. Bueno, pues es lo que hicimos, contactar el año pasado con la Fundación Starlight, vinieron, hicieron diferentes auditorías de la calidad de los cielos en diferentes puntos de Tierra Bobal y nos otorgaron la certificación de destino turístico Starlight. Vale, ya somos destino turístico Starlight, ya tenemos un producto más a sumar a la naturaleza y al vino, pues tenemos el cielo. Y ahora lo que queremos, con todo nuestro afán siempre es, como he dicho al principio, desarrollar la economía, dinamizar la economía, fijar la población, que no se nos vaya el talento, etcétera, etcétera. Bien, pues necesitamos crear producto y para eso lo primero hay que formar gente que sepa interpretar el cielo y acompañar a los turistas en esas experiencias turísticas singulares. Y de ahí que volvamos a contactar este año con la Fundación Starlight y siempre igualmente he financiado a 3 bandas por Mancomunidad del Interior, Terra del Vino, Turismo, Comunidad Valenciana y Turisme Valencia. Estas 3 entidades están financiando todas estas actividades. Cruz, y bueno, pues contactamos para que se formen 45 persones. Sí. 45 persones que es sumaran i que faran que molta més gent arribi, perquè sabem que més de 1.000 persones ja han participat en aquest circuit Starlight en 8 municipis aquest estiu i, com has dit, hi ha diferents atractius en la zona. Heu notat diferències pel que fa a la demanda de turisme sostenible a la comarca des de que heu afegit el Starlight als vostres productes?
Perdona, que es que te he dejado de oír un momentito i no... Vale, no, que si heu notat alguna diferència des de que també heu afegit el circuit Starlight, del qual ja han participat més de 1.000 persones aquest estiu, als atractius que ja tenia, per supost, la zona d'Utiel. Bueno, esto habría que, conforme vayamos, porque otra de las cosas que estamos haciendo es ir haciendo encuestas tanto a empresarios como a turistas para ir obteniendo datos de esto que tú me estás preguntando ahora mismo. El circuito Starlight se crea porque, bueno, ya que somos destino turístico, pues todos los ayuntamientos han hecho un gran esfuerzo por generar actividades relacionadas con el turismo de estrellas, que es el circuito que mencionas, y todavía no hemos acabado el circuito, con lo cual es todavía pronto para saber si ha habido un aumento de la demanda. Entendemos que, bueno, siempre que si ofreces a más cantidad de productos y productos atractivos. Lo que sí que tenemos claro, ahora mismo no te podría responder de una manera objetiva en si ha habido más o menos aumento de demanda turística. Lo que sí que tenemos clarísimo es que el turismo de estrellas atrae muchísima gente, llama mucho la atención porque es algo como muy novedoso. Eso sí que es verdad, cada vez que promovemos algo de Starlight enseguida hay mucha respuesta. Esperem que continuï així. Des d'ací donar-li les gràcies a Cruz per fomentar este tipus de projectes tan bonics i per demostrar que la nostra terra té molt a oferir pel que fa al turisme sostenible. Moltes gràcies. A vosotras, muchas gracias. I també en aquest sentit, qui també ens pot traslladar com serà el curs de monitors a Seinarques, el tenim ja a l'altre costat del fil telefònic, que és Luis Garrido, i amb ell descobrirem un poquet, sense fer massa spoiler, en què va consistir el curs. Bon dia, Luis. Hola, Luis. Bueno, aquí andamos. Y yo os voy a decir de que efectivamente estamos en un punto muy bueno, pero que todo no ha sido un camino de rosas, que ha habido que hacer algunas insistencias y algunos sacrificios por ahí. Pero cuando visité la isla de La Palma, digamos, hace 10 años, ya traje algunas ideas que podíamos incorporar aquí a la mancomunidad, que entonces no existía y que fue difícil poder introducir. Gracias a que hace un par de años contactamos con la comunidad de Tierra del Interior, y ahí estaba Cruz como impulsora de todo, pues pudimos vender y ellos aceptaron el hacer esta serie de, como digamos, acogerse a lo que es la ley de La Palma, acogerse a la protección de los cielos, y bueno, ese fue el principio. A partir de ahí ya se solicitó ser un destino turístico Starlight y pasar una serie de auditorías en las cuales, pues a duras penas, también hemos pasado con una serie de cosas que hemos ido promoviendo para que aquello resultara. I ha resultat, i tant. Luis, ens agradaria, perquè ens queda només apenas un minutet, que ens contes, com a docent del curs, en què centraràs les teues explicacions i què esperes aprendre tu. Bueno, nosotros, yo te voy a contar de que dentro de lo que ha sido el circuito Starlight, en el cual he participado en todas las salidas que hemos hecho, hemos ido haciendo publicidad del curso, y dentro de todas las inquietudes que el público mostraba ante lo que contábamos, pues entonces detrás de esa publicidad me he dado cuenta de que mucha de la gente que ya nos estaba escuchando ya se había apuntado al curso. Entonces, generalmente vi que eran gente joven, entre 30, 40 años, gente impulsora, gente dinámica, con vistas a un futuro, donde pensaban alcanzar con estos conocimientos del cielo el poder desarrollar ese enoturismo y poder incorporar un astroturismo que últimamente en las bodegas de por aquí se está llevando lo de la cata de vinos a la luz de les estrelles. I sumar-ho ahí tot, clar que sí. Luis, no tenim més temps, em sap molt greu. Et convidem un altre dia a participar en el Rai d'Estiu perquè ens està interessant molt aquest tema, però ho hem de deixar així. Moltíssimes gràcies a Luis Garrido, Toni Varela i també Cruz López per estar ahí. Gràcies per contar-nos este projecte tan bonic. Gràcies.
I nosaltres que ho deixem així perquè de seguida arriben els esports a la ràdio d'Apunt i tornem demà. Gràcies, com sempre, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i a la xarxa d'emissores municipals valencianes. Gràcies.